Existen una serie de parámetros que llamamos parámetros moleculares que son muy importantes o aportan una valiosa información a la hora de describir una molécula covalente. Estos parámetros moleculares son la energía de enlace, la longitud o distancia de enlace, el ángulo de enlace y la polaridad. Bueno, ya hemos visto en un apartado precedente, relativo a las curvas de estabilidad energética o curvas de Morse, la relación que había entre los dos primeros parámetros, entre la energía de enlace y la distancia de enlace. Si consideramos dos átomos A y B, lo que vemos es que tenemos representada la distancia frente a la energía. A medida que se van acercando los átomos A y B, se van sintiendo atraídos el uno por el otro y entonces el sistema se va estabilizando y la energía disminuye. Disminuye hasta un punto en el cual los átomos A y B se encuentran tan cercanos que empiezan a notarse las fuerzas de repulsión entre las nubes electrónicas de ambos átomos. Esto se traduce en una desestabilización del sistema y por tanto en un aumento de la energía. Entonces lo que vemos es que la distancia, hay una distancia de sub 0 a la cual le corresponde un valor de energía mínimo. Este valor de energía mínimo es la distancia de enlace y es la energía de enlace y esta distancia de aquí es la distancia de enlace o de equilibrio. Bueno, hemos visto la relación que hay entre cada uno de estos parámetros, pero vamos a verlos ambos en mayor profundidad. Empezaremos por la energía de enlace. Cuando nosotros queremos romper un enlace químico, debemos aportar una cierta cantidad de energía. Por el contrario, si dicho enlace químico se forma, se desprenderá al entorno la misma cantidad de energía. Es decir, cuando se forma un enlace químico, se desprende energía. Por ello, podemos describir o definir el enlace químico o la energía de enlace como la energía desprendida cuando se forma un mol de enlaces a partir de los átomos en estado fundamental y gaseoso. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, la energía de enlace para la molécula de H2 sería la energía que se desprende cuando se forma un mol de enlaces HH, es decir, un mol de moléculas de H2, a partir de los átomos de hidrógeno en estado fundamental y gaseoso. El valor de energía que se desprende en este caso es de 432 kilojulios por cada mol que se forma. Puesto que es energía desprendida, es por este motivo que he indicado aquí el signo negativo. Del mismo modo, vemos aquí algunas energías de enlace para algunas otras moléculas. Aquí no he indicado el signo negativo, pero es lo mismo, son energías desprendidas si el enlace se forma, energías positivas que debemos aportar externamente para romper el enlace, y estos serían los valores. Bueno, esto en cuanto a las energías de enlace. Ahora vamos a ver un poco más con mayor detenimiento las distancias o longitudes de enlace. Hemos visto que la distancia de enlace entre dos átomos A y B corresponde al valor donde tenemos el mínimo de la curva, es decir, al valor del valle, y le hemos llamado de sub 0, una distancia de equilibrio. Entonces, lo que debemos matizar de esta distancia es que en realidad, por ejemplo, estas distancias que tenemos aquí para estas moléculas en la tabla, los valores tabulados son unos valores promedio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que estamos dando distancias entre los núcleos atómicos, entre los dos núcleos de hidrógeno, entre los dos núcleos de nitrógeno, etc. Lo que ocurre es que los núcleos no son fijos, no están estáticos en el espacio, están vibrando. Y puesto que están vibrando, la distancia internuclear va cambiando a lo largo del tiempo. Por ello, lo único que damos son unas distancias promedio que nosotros podemos medir experimentalmente a partir de algunas técnicas, como son las técnicas de difracción o algunas técnicas espectroscópicas. Bueno, ¿qué utilidad puede tener, por ejemplo, este valor de la longitud de enlace? Pues una de las utilidades que tenemos con estas distancias de enlace es poder calcular los radios covalentes de algunas moléculas como las que tenemos aquí. ¿De qué forma? Bueno, pues podemos asignar como radio covalente a estos átomos la mitad de la distancia de enlace. Es decir, si nosotros tenemos una molécula de H2, HH, podemos asignar el radio covalente del hidrógeno como la mitad de 0,74 angstroms, es decir, que para el hidrógeno tendríamos un radio covalente de 0,37 angstroms. Del mismo modo, para el flúor, por ejemplo, tendríamos un radio covalente la mitad de 1,40, podemos redondear,
tendríamos un radio covalente de 0,70 angstroms. Así podemos tener los radios covalentes de moléculas diatómicas homonucleares, es decir, de los mismos átomos. Bueno, también en cuanto a la longitud de enlace, cabe añadir que las distancias de enlace de los enlaces múltiples, dobles y triples se van acortando. Por ejemplo, consideremos el caso de los enlaces de carbono. Carbono, enlace simple carbono, carbono, enlace doble carbono y carbono, enlace triple carbono. Si ponemos aquí las energías de enlace para estos enlaces y las distancias, tenemos lo siguiente. Tenemos para el enlace simple carbono-carbono, tenemos una distancia de 1,5 angstroms y una energía de 348 kilojulios partido mol. El enlace doble, como ya es más fuerte, tiene mayor valor energético, tiene un valor energético de 608 kilojulios partido mol y una distancia de enlace más corta, más estrecha, de 1,3 angstroms. Y el enlace triple, que es más fuerte todavía, tendrá una energía de enlace mayor, es decir, cuando se forme un enlace triple carbono-carbono se desprende mayor cantidad de energía. Y su distancia de enlace también, por tanto, es más corta, tiene un valor de distancia de enlace de 1,2 angstroms. Bueno, esto sería lo que respecta a las distancias de enlace o a la distancia internuclear. Y ahora comentaremos un poco el ángulo de enlace. ¿Qué es el ángulo de enlace? Bueno, este es un parámetro molecular que solo tiene sentido cuando tenemos tres átomos. ¿Por qué? Si consideramos la molécula de agua, formada por un átomo de oxígeno, unido a dos átomos de hidrógeno, el ángulo de enlace será el que se forma entre los ejes imaginarios que hay entre el átomo central, que une el núcleo del átomo central con los núcleos de los átomos a los que está unido. Así nosotros podemos trazar aquí un eje imaginario, que es este, que une el núcleo del oxígeno con el núcleo de este hidrógeno. Y aquí lo mismo, un eje imaginario que une el núcleo del oxígeno con el núcleo de este hidrógeno de aquí. Estos ejes forman un ángulo que en el caso del agua está en torno a 105 grados. El ángulo de enlace es importante a la hora de establecer después la geometría y la polaridad global de una molécula y por tanto algunas de sus propiedades macroscópicas. Bueno, y por último tenemos un último parámetro molecular que es la polaridad del enlace, pero puesto que es bastante importante, para más adelante vamos a explicarlo en un apartado aparte con mayor profundidad.